Reciban un cordial saludo, gracias por acompañarnos. Eros y el pecado sexual. ¿Puede el amor erótico recuperar su belleza original, deteriorada por el pecado sexual? Un psiquiatra cristiano responde con los recursos que le dan la ciencia y la fe. Se trata de John White. Y vamos a tratar el tema sexo, ciencia y moralidad. Hay tres clases de preguntas que la gente se hace acerca de la conducta sexual. ¿Es legal? ¿Es moral? ¿Es pecaminosa? La primera requiere saber si nos está permitida o si tendremos problemas con la policía. La prostitución, por ejemplo, es ilegal en algunos lugares, ilegal en otros. En este libro no nos ocuparemos de la legalidad de la conducta sexual. Constituye un aspecto fascinante el estudio. Por ejemplo, hasta hace muy poco el sexo oral genital entre esposo y esposa era ilegal en varias provincias canadienses, pero carece de importancia para nuestro propósito principal. La segunda pregunta se refiere al aspecto enfermo, pervertido o resultante de un disturbio emocional, de una forma dada de comportamiento sexual. Los policías y magistrados se ocupan del sexo ilegal. El sexo enfermo puede requerir psiquiatras o psicólogos. La tercera pregunta entra en el terreno de la moralidad. Puede que sea legal hacer algo determinado y también puede que sea normal hacerlo, pero está bien la fornicación si no hay menores implicados y la relación es de consentimiento mutuo, es legal en la mayoría de los lugares. No quiebra ley alguna. La mayoría de la gente en nuestros días también se considera normal, es decir, extraña ni enferma en ningún sentido, pero ¿cómo podemos decidir si está bien o mal? La ciencia, la sociedad o la ley y la religión tienen cada una su propia evaluación de la conducta sexual. En orden de exigencia, la moral, la ciencia, que considera la normalidad o anormalidad de la conducta sexual, resulta la más liberal y la religión la más restrictiva. La sociedad o la ley se ubica en un término intermedio. El adulterio, por ejemplo, está considerado normal en la sociedad occidental desde el punto de vista de los científicos conductistas. Sin llegar a ser una ofensa criminal, resulta motivo de divorcio. La sociedad lo pasa por alto si nadie protesta, pero si alguien lo practica, sus protestas sirven de punto de partida para la acción legal. La religión toma el punto de vista más restringido. La mayoría de las instituciones cristianas condenan el adulterio, haya protestas o no. La situación ética y yo. Acepto las Sagradas Escrituras como regla, por lo que debe juzgarse la moralidad. Pero la gente que discrepa conmigo acerca de lo malo y lo bueno en el sexo también apela a las Escrituras. Me parece que mucha gente sostiene una ética situacional sobre la base de las Escrituras. Puede estar en desacuerdo con su manera de interpretar el texto sagrado, pero no puedo dejar de lado sus argumentos diciendo simplemente que creo en la Biblia. En algunos pasajes voy a referirme a textos específicos de las Escrituras y daré mi razón para interpretarlos de esa manera. A mi entender, la ética situacional requiere que consideremos más que la acción llevada a cabo. Debemos preguntarnos en qué circunstancias tuvo lugar y cuáles eran los motivos de la persona involucrada. La mayoría de nosotros estará de acuerdo con esto. Sin embargo, existen algunos principios de las Escrituras que son de tal importancia capital que excluyen todas las circunstancias y debemos entender por qué. No resulta fácil comparar un pecado con otro, tanto por razones emocionales como filosóficas. Tendremos a sentirnos virtuosos acerca de aquellos pecados de los que no somos culpables y condenar con toda firmeza las debilidades que aún no hemos descubierto en nosotros mismos. Tus deseos
y cómo los experimentas. Tus necesidades físicas están controladas por mecanismos construidos delicadamente. La respiración, por ejemplo, se desarrolla en forma automática. La mayor parte del tiempo, los sensores de tu mente detectan cuánto dióxido de carbono y oxígeno están llevando los glóbulos rojos y envían una corriente de mensajes. Si quieres hacer una experiencia con los mecanismos de control, trata de respirar de más. Inspira y expira profundamente y tan rápido como puedas. Unas 20 veces. Conviene que te recuperes porque puedes marearte un poco. Notarás que no tendrás urgencia alguna en volver a respirar durante un minuto más. El dióxido de carbono ha sido lavado de tu sangre y el mecanismo control te ha llevado a un ciclo no respiratorio hasta que el nivel del carbono comience a subir nuevamente. Pero debes notar también lo que te ha sucedido conscientemente. Dios ha diseñado los mecanismos de tu cuerpo de tal manera que quieras hacer lo que necesites hacer. Apetitos y actitudes. Algunos psicólogos y psiquiatras se refieren a estos mecanismos descritos llamados drivers, impulsos, pero el término es técnico y está conectado con una serie de teorías disputadas, por lo que voy a omitir. Utilizaré la palabra urgencias o deseos, por la que quiero decir simplemente el deseo subjetivo de hacer algo. Hasta aquí hemos descrito nuestras urgencias respiratorias, nuestras urgencias de líquido y nuestras urgencias de eliminar orina. De la misma manera, podríamos discutir nuestra urgencia de comer o cualquier otra, incluyendo las urgencias sexuales. Los científicos aportan una serie de teorías diferentes para explicar los hechos que he descrito, pero no necesariamente necesitamos preocuparnos por ellas. Todo lo que necesitamos hacer es observar cómo nuestros apetitos físicos nos afectan la vida diaria. Finalmente, el ayuno sexual. La gente que se muere de hambre puede estar en alguno de estos dos estados. O experimentan el hambre con una tortura, paleando, robando y hasta matando para obtener comida, o no sienten hambre o ningún tipo. Todo depende de la actitud o el estado mental de la persona. Si por ejemplo decido ayunar voluntariamente, experimentaré hambre durante un par de días y luego de repente tendré una extraña ausencia de hambre. Si por otro lado no tengo ningún deseo de ayunar y me privan de la comida, pasaré mis días recreando visiones de comida y mis noches soñando con ella. El hambre se hará intolerable. Los deseos sexuales se parecen bastante a las urgencias de comida. Muchos esposos dirían a sus esposas: querida, no sé qué me sucede, me siento, bueno, no sé, como inquieto. Con una sonrisa cómplice la esposa puede responder: creo que sé lo que necesitas. Más tarde en la oscuridad, recostada uno al lado del otro, en completa relajación y contentamiento, él puede decir: sí, creo que sabías lo que necesitaba. Interesantísimo. Este psiquiatra cristiano John White nos habla de Eros y el pecado sexual. Elin Sepúlveda les acompaña. Suscríbete al canal si no lo has hecho y darle like y comparte para seguir haciendo videos como estos. Hasta una próxima.